Me preguntaron qué hacemos con lo heredado. Soy Lilia Alonso y esta es mi respuesta. Si lo que heredamos viene con buena vibra, se honra y se continúa, y hasta se mejora si fuera necesario. Y si lo que se hereda no viene con buena vibra, también se honra, se corrige, se aprende y se transmuta. Hoy lo heredamos y mañana lo recibirán otros herederos. Qué bueno sería ocuparnos de dejar un buen legado, ¿no? Se aplica para todos los aspectos de la vida. Somos Manu Nati. Mar. y esto es La Pregunta No Ofende. Tres amigos siempre preguntando, a la vida van cuestionando, con risas soles van construyendo un rato libre que va fluyendo. La pregunta no ofende jamás, es un viaje que no tiene final. Rodilla en alto siempre al azar, la curiosidad nos hará volar. La pregunta que nos invita a reflexionar, a conversar, es ¿qué hacemos con lo heredado? Pensando en que venimos ya charlando episodio tras episodio, creo que ya estuvimos conversando de qué nos referimos cuando decimos lo heredado, ¿no? Hablamos de cargas invisibles, a veces de ideas, miedo, formas de reaccionar, modos de vincularnos también, que simplemente absorbimos y que a veces incluso nos llegan a pesar. Y ahí donde también retomamos lo que nos traía el audio inicial, de que hay cosas que a veces se necesitan transformar, aceptar y también a veces transformar. Ahora, como hacemos siempre nosotras que conversamos acá, ¿no? Esta pregunta, ¿qué nos trae a nosotros para empezar a reflexionar? Y yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué puedo hacer para superar lo heredado, no? Y a mí me sale un poco la comunicadora y decir, bueno, escucho, trato de escuchar. Trato de tener esa escucha activa e integral, porque estoy convencida de que de ahí se pueden generar nuevas conversaciones y, como decimos también acá, nuevas preguntas, nuevos pensamientos. Porque sabemos que no hay una receta mágica, ¿no? Que vos decís, bueno, esto ya vine así y esto lo necesito cambiar. A veces te encontrás con la realidad, con el ser social, como conversábamos antes, y decís, bueno, esto en realidad no está resonando conmigo. Lo que decías, Mar, también en otro episodio, esto de a veces nos vinculamos con gente que tiene como a veces la misma vibra, ¿no? De algún modo. Sin embargo, hay algunas palabras que me resuenan con mayor fuerza y las invito también a conversar conmigo, que tiene que ver con escuchar, ya lo dijimos, cuestionar, la valentía, ¿no? La aceptación también. Me gusta esa palabra, sí. El primer audio traía eso, me parece, ¿no? El soltar, que también cuesta un montón. Sanar y poner límites, que seguramente lo vamos a hablar más adelante. No spoilees. No. En este sentido, mi propuesta es repensar cómo estas palabras pueden convertirse también en herramientas y la idea es que las exploremos juntos, ¿no? Muchas veces de forma consciente o inconsciente expresamos, bueno, no puedo más con esto. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿estoy dispuesta a cambiar o elijo ser así? Yo creo que estos serían como dos contrapuntos de esto de sentir un freno. Qué importante que es conocernos, ¿no? Que es algo que venimos hablando. Pero en este sentido puntual, qué importante es conocernos para saber qué es lo que va con nosotros. ¿Cuál es el medio que nosotros vamos a utilizar, que nosotros y nosotras vamos a utilizar para transformar eso? Que uno puede ir probando desde, no sé, lo espiritual, lo artístico, o no, incluso también en lo laboral, ¿no? Incluso lo laboral puede ser ese lugar que uno encuentra para hacer algo nuevo, para hacer algo distinto. Y bueno, re importante ahí buscar, explorar, Sí. pero también esto de la valentía, ¿no? Como que hay que tener coraje como para... Eso lo que trataba de plantear también en esta parte, ¿no? O sea, a veces tenemos muchas batallas y también lo conversábamos de cómo había sido nuestra semana, ¿no? Por ejemplo. Hay batallas que a veces son para decir, bueno, esto lo tengo que cambiar y me tengo que enfocar en esto. Y hay veces que, bueno, no estoy con toda mi energía para poder hacerlo y aceptarlo, ¿no? Es decir, esto lo tengo que cambiar y tengo que ver cómo hago lugar para realmente aceptar esta batalla
y poder ir primero por este lugar, porque a veces hay que transitar, ¿no? Las situaciones que nos pasan por el cuerpo, por la cabeza, Siempre, con siempre. el otro. Es que a veces tenemos muchos frentes y es como, bueno, banca, loco. Tal O cual. sea, ahora puedo esto, después mañana me fijo esto, porque tampoco se puede abarcar todo, digamos. Sí, a ver, también estaba pensando esto de que uno piensa, bueno, lo heredado de alguna manera es contraproducente en mi presente. Y en realidad siento como que de alguna manera nuestro presente, y me gusta mucho esta frase, no sería sin eso, Tal ¿no? cual. Sin eso heredado. Y hablamos, creo que sobreentendemos que lo heredado para nosotras, o lo más importante de lo heredado, no viene como con lo que se refleja en nuestros genes, ¿no? Desde lo biológico, sino de... Ahí está Tato haciéndose presente, dice que sí. Y sino que no viene solamente de lo biológico, que también es un tema que está bueno pensar, sino que a lo que nos referimos nosotras es a aquellos patrones que vienen desde el accionar, desde el considerar, desde lo vincular. Me parece interesante esto que decís porque creo que yo incluso inconscientemente en esta búsqueda exploratoria de responder la pregunta, fui a ese lugar, o sea, caí en esta de decir, lo heredado es algo que a veces necesita transformación, a veces no, incluso por cómo lo estoy planteando, estoy yendo a ese lugar de la transformación, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo identifico? Y a mí me pasa puntualmente que a veces lo identifico con el cuerpo, que también lo hemos hablado, Sí, 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 se sí, dio sí. justo en la conversación de hoy. Y me suele pasar esto, bueno, me duele la panza, me viene pasando incluso eso. Justo tenía otra experiencia quizás con la espalda, con lo que uno carga, ¿no? Pero puntualmente, por ejemplo, esta semana fue la panza. Y bueno, como siento que eso me está diciendo, hay emociones que no estás digiriendo que no, y repercuten en mi malestar, que no importa lo que coma, algo me está pasando. Entonces ahí es donde mi cuerpo me llama la atención y ahí es donde yo digo, bueno, acá hay algo que también necesito estar pensando, que algo me está pesando, más allá del heredado de los genes y demás, sino en mi día a día hay algo que no estoy pudiendo transmutar de la emoción. Es que primero, ¿no? La escucha, el reconocimiento de eso que está pasando, pero también la aceptación, ¿no? Y en esto viene lo que decía Nati recién, de, bueno, aceptar que hay eso heredado, que hay una herencia y la transformación no es per se, no es sin eso, es aceptar lo que hay, un poco esta acción de poner las cosas sobre la mesa, bueno, hay esto y bueno, ¿con qué todo esto me quedo? ¿Con qué no? ¿No? Pero ese con qué no significa no reconocerle ni Rechazar, porque exactamente, ahí si ni- vos pensás, no, listo, rechazo, lo hago a un lado. Y ahí también es como, bueno, ese no es el trabajo, me parece a mí, no es el trabajo decir, bueno, esto no lo quiero, lo dejo de costado. Al revés, ¿no? Mientras más uno rechaza algo, más presente se hace, en general, en términos generales. Eh, y algo que hablábamos anteriormente también, esto de la dualidad, lo hemos hablado también en otros episodios, de la construcción del uno mismo con el otro, ¿no? Entonces vos decís, bueno, lo más rápido, lo más fácil, que siempre está en todas las terapias, en todos los momentos, porque mi mamá tal cosa, porque mi papá tal cosa, y yo soy igual a mi mamá por esto, yo soy igual a mi papá por esto, y me da una bronca ser así, y no me gustaría ser así, y pum, listo, bueno, no es sin eso, como decimos recién, y también hay un punto en el que, bueno, no todo lo heredado es malo, ¿no? Tipo, bueno, no sé. De repente yo pienso en mi vieja virginiana, recontra acomodadita en un montón de cosas, si yo, viste, acuariana, despelotada, quilombo, y a la vez su influencia sobre mí, que no es netamente lo heredado, sino lo heredado y construido, es tipo, bueno, a ver, para que esto suceda hay un orden, ¿no? Para que esto, bueno, y ahora me encuentro yo con mis hijas siendo igual que mi vieja en un montón de cosas, tipo, chicas, no podemos vivir en este desorden, fíjense lo que vamos a hacer, porque así no va, busquemos una manera, algo que funcione para todos. Digo, bueno, eso es algo copado de lo heredado, que no es biológico, pero sí de alguna manera es un heredado adquirido, no sé si existe esa palabra, pero bueno, esa terminología, pero que me parece que está bueno y que es positivo, no siempre hay que cambiar todo o transmutar todo. Sí está bueno, como hemos dicho en otros momentos, como decir, qué es lo tuyo y qué es lo mío,
porque ahí donde la cosa se confunde, y ya vamos a hablar de límites también, ahí donde la cosa se confunde es que uno no puede separar qué es lo que sí me sirve, dónde construyo, dónde no construyo, y qué es lo heredado, y estoy pasando así porque, y inclusive, qué es lo que me sirve desde lo heredado para excusarme, que ahí me Claro. parece que es, El es algo inconsciente que... a veces nos hace Sí. esos juegos, ¿no? Bueno, ¿qué Cerebro querés que mismo haga? Yo soy, incluso. he escuchado varones decir, bueno, yo soy igual a mi papá en esto, ¿qué querés que haga? Y muchache, trabájese, ¿no? ¿Querés que te cuente todo lo que hago yo? Me ahorro Y esto el no es, insulto. no es por eso, no es porque sea un insulto a los varones. Me ha pasado en mi experiencia, ¿no? Por supuesto, hay varones que se miran y mucho, y no tiene que ver con el género, tiene que ver con la persona, me parece. Tal Pero cual, a igual veces también, está perdón, bueno invitarlo como una pregunta para el que nos está escuchando de vos alguna vez has dicho yo soy así y Y con qué argumento. claro. O con esto, O- ¿no? Como, ay, bueno, mis padres son así, mi familia es Es así, así. entonces yo me acostumbré así, ¿no? Y ya no voy a cambiar. Y ya no me... Bueno, Claro, eso es un montón. ahí, Y ya muchachos, no voy date a vuelta y camina para otro lado, me parece. Pero Igual bueno. eso también me invita a pensar a una frase que tenía acá, ¿no? Que decía que lo que se transita, transforma. Digo, bueno, quizás no todo tenemos que transformar, pero pasándolo por el cuerpo, No, dándonos ese espacio. y también transforma. haciéndolo tal cual, y haciéndolo consciente y genuinamente y ser como honestos y honestas con nosotros mismos de decir, tomar la decisión, ¿no? Como para vivir una vida parecida a lo que queremos vivir, básicamente. Y acá, hablando de tránsitos, modos de conectar con lo heredado, hay un montón de terapias que podemos utilizar, que están en auge, algunas, y otras que siempre existieron, psicoanálisis, psicología, psicoterapia. Y les quiero mostrar un audio de una persona con la que me encontré hace poco en el camino, que se llama Georgina y es consteladora. Y le pregunté, ¿no? Le mandé un mensaje, le dije, che, decime para vos qué es lo heredado o qué hacemos con lo heredado como para compartir y abrir un poco en como, de qué se trata tu terapia y tu terapia, ¿no? Porque es de ella, nada más. Pero de qué se trata constelar, ¿no? Como para abrir un poco el tema. Y bueno, ¿te lo voy a escuchar? ¿Querés escucharlo? Dale. Y después Dale, a te ver. cuento un poco experiencias que hemos tenido. A ver. Desde la mirada de las constelaciones familiares, lo heredado puede influir a nuestras vidas. Esta dinámica se conoce como lealtad a la familia. Es un amor ciego que nos puede llevar a repetir vivencias ancestrales, llevar cargas emocionales, síntomas o incluso enfermedades, y a su vez seguir transmitiéndolo de generación en generación. A través de la toma de conciencia de estas dinámicas, reconociendo, asintiendo y agradeciendo a todos los que vinieron antes y sobre todo tomando a nuestros padres tal cual fueron y tal cual son, honrándolos con gratitud por habernos dado la vida, tomando la responsabilidad de nuestras propias acciones y sentimientos, podemos sanar, destrabar y liberar, reconciliando el pasado, el presente y a su vez el futuro de nuestras vidas y de las generaciones siguientes. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica complementaria que va más allá de la psiquis y del tiempo. Es una herramienta solidaria que nos permite no solo mejorar nuestras vidas, sino también liberar a nuestro sistema familiar ancestral y a las generaciones venideras, restableciendo el orden sistémico desde una mirada amorosa, libre de juicios. ¿Querés contar, a ver, vos, amiga, que sos un poco la guía espiritual de este equipo? No, tampoco tanto. No, bueno, pero a ver, hay una realidad y un poco les contamos acá a los y las oyentes que en lo particular todo mi mundo espiritual y por ahí mi conexión con las terapias alternativas empezaron gracias a que conocí a Nati y, y medio que ella me empezó como a, no sé si guiar es la palabra, ¿no? Pero bueno, sí, a enseñar y a mostrar como esos mundos que yo
ni idea, no conocíamos, bueno, también Manu ahí. Sí, decíamos esto de ser espejo, ¿no? Ella te mostró algo que quizás Tal cual. empezó a reflejar otra cosa en vos también. Empezó y abrió como un mundo de posibilidades nuevas. Y bueno, a ver, contanos, amiga, porque Bueno. vos tenés como una larga data, ¿no? Como que vos, Nati, o sea, Nati es una mujer que tiene muchas vidas, o sea, No sé. así como ustedes la ven, Me gusta porque el que está del otro lado quizás piensa que es una chamana. Claro. ¿Viste? Cualquiera, que chicos. llega a su casa y empieza con rituales. Con otras conexiones. Llego a casa y empiezo, ¡hay que limpiar! No. Bueno, te cuento lo que tiene que ver con constelaciones. No hace mucho que arrancamos con constelaciones, la verdad. He hecho muchas otras cosas antes, como terapias, miles. De hecho, creo que he sido sujeto de psicoanálisis desde que tengo 8 años, casi ininterrumpidamente. O sea que mi base fuerte tiene que ver con algo más estructural y mental. Y como de resolución así mental. Pero después de un tiempo a esta parte, como si te dijera a partir de los 18, 20, me encontré con una persona muy particular, que también es como una guía que aparece ahí de repente, que nunca me voy a olvidar. Si Celina en algún momento escucha este audio, este podcast, te estaré eternamente agradecida porque perdí contacto con ella. Pero una acuariana, ascendente acuario o luna en acuario, no me acuerdo, toda una cosa así como, súper recontra volada, que tenía un negocio en Adrogué de ropa hindú, y ahí apareció como esta persona. Y bueno, ella me empezó como a guiar un poco en esto de la alimentación, macrobiótica y demás. Y ahí arrancaron un montón de cuestiones, porque por supuesto volvemos a lo heredado, ¿no? Como todo lo que uno revisa desde cualquier terapia siempre tiene un origen en lo heredado, ¿no? En lo heredado, en lo aprendido también, con quienes nos han criado y demás, ¿no? Porque a veces lo heredado en este 3D, ¿no? Que de eso es lo que habla la constelación. Vamos con Georgie. Y Georgie dice algo que me parece que está interesante, que es como que hay que acomodar, ¿no? Este árbol genealógico. Que existe, a veces es como mamá, papá, y arranca desde ahí, y a veces es mucho anterior, que ni siquiera tenemos idea de que eso sucedió en nuestro árbol, ¿no? Pensá en la cantidad de millones y millones de personas a través del tiempo que se fueron cruzando y generando nuevas generaciones para que vos estés hoy acá, ¿no? Y además pensemos también algo random que agrego, ¿no? Digo, a muchos nos ha pasado que tenemos quizás una descendencia que viene de España, de otro país, y ese desarraigo de la cultura, de la familia al instalarse acá, puede ser que haya dejado ciertas marcas que, como vos decís, van de generación en generación, y está bueno hacerse el tiempo para entenderlas, o si no, ir a constelaciones, y vas a ir descubriendo a veces sí, cuestiones constelaciones, que quedan ahí. biodecodificación, no sé, los registros acá. Medicina china, claro. todo lo que tiene que ver con los puntos de nuestro cuerpo, que también tiene memorias. Bueno, no sé, no se me ocurren ahora muchas otras, pero hay. Y cosas que que hayan pasado con constelaciones, que me parece que está bueno también, porque si pensamos desde lo biológico o inclusive, bueno, biodeco, no estoy muy en ese tema de biodeco, después por ahí Manu vos tenés más idea, pero hay algo de lo biológico que queda como muy corto para esto, porque muchas veces la historia que nosotros vamos armando no es con gente de nuestra misma, no es cosanguíneo. ¿Cuántos niños adoptados hay? Niños o personas o adultos que han quedado por cuestiones de no pertenencia al clan, por fuera del clan, ¿no? Y eso es lo que dice ella. Está desordenada lo que dice Georgie. Está desordenado acá el árbol genealógico. Hay alguien o alguna persona que formó parte de este árbol, o que hubo un conflicto complejo ahí que no se vio
que no tomó el lugar que tenía que tomar y alguien en las futuras generaciones toma y por lealtad, que me parece una hermosa palabra, lealtad, sostenemos esa visualización en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio transitar. Y se refleja en síntomas, que pueden ser físicos o pueden ser emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la constelación? Abre un campo en donde aparecen, dentro de lo que uno llamaría síntoma, aparecen personas que forman parte de nuestro árbol y toman algún movimiento. Hay algún movimiento que se da allí que vos como expectante de todo ese árbol podés reformular. Entonces, desde tu presencia y la posibilidad de que vos tenés de ver cómo se mueve ese campo, resignificás aquello. Y hay como unas frases sanadoras que, por supuesto, las chicas saben, ¿no? Sí, Sí, bueno. Ahí es bastante crudo, ¿no? Por eso, para mí, no es algo que se pueda forzar. Digo, no es una cuestión de tenés que ir a constelar, tenés que hacer esto. Es algo una herramienta, muy es una personal herramienta más. y que uno lo tiene que sentir o no sentir. Y ya. Porque pasan cosas ahí. Pasan cosas. A mí me gustaría hacer un paréntesis también y muchos de los que nos están escuchando, muchas también, quizás ya tienen experiencias, ¿no? Y las invitamos a compartirlos, por supuesto, a dejar su comentario, pero para los que no, dijimos que hay distintas herramientas, métodos, ¿no? Muñecos y cuestiones. Desde su experiencia, ¿cómo es esto de ir a constelar? O sea, físicamente, ¿cómo se da el espacio? Para el que quizás nos está escuchando y no conoce, que se dé como una idea. Sí, tal cual. Bueno, en mi caso, todas mis experiencias fueron grupales. Y esto, muchas veces hay como una sensación de que uno está ahí porque tiene que estar ahí y de que todo lo que pasa ahí a uno le resuena. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, de ir a participar, no ir directamente yo a constelar, sino a participar y participar de las constelaciones de otras personas y de que pasen cosas que después pasen cosas en el sentido de que se mostraran imágenes, ¿no? Con respecto a constelaciones de otras personas, que después cuando yo fui a constelar, a mí se me mostrara algo que tenía que ver con eso anterior que yo había visto. Entonces... Entiendo que, por lo que vos decís, tenemos dos roles, el que quizás va a constelar algo puntual, quizás de una dolencia. Un síntoma. Un síntoma. Y el que va a colaborar, no sé si tiene un nombre específico, no, ustedes me dicen, a participar, sí. Que es convocado en ese momento como para asumir quizás a veces un rol, claro. Una figura dentro de esta historia o lo que se intenta mostrar de esta persona que va a constelar. Igualmente, así no seas convocado, igualmente vos estás viendo eso mismo. Lo que está sucediendo, entonces aunque no seas convocado, puede ser que, puede o no, digo, ¿no? Esto me pasó a mí, ¿no? Puede ser que te resuene o que no te resuene. O sea, muchas veces yo he visto personas que a los 2 segundos de que empieza la primera constelación está destrozada de llanto. Sí. Y vos decís... Y hay otra que no le pasa nada. Y a alguien no le pasa onda? nada, ¿no? Y bueno, es esto, de que cada persona va a vivir y experimentar lo que sea que tengan que experimentar en ese momento. Sí, y también como que se evidencia mucho esto de que hay como, no sé si han escuchado seguramente la teoría esta del hilo rojo, ¿no? Como estamos conectados o interconectados y como si uno tira de una punta del hilo, del otro lado hay como un efecto, ¿no? Como algo va pasando. Y eso se evidencia, ¿no? En el campo que aparece delante de tus ojos. Es muy impresionante, me parece que es algo que si te llama, andá y hacelo, fíjate con quién, porque acá hay de todo, ¿no? En el mundo de lo llamado espiritual, mal llamado creo yo, espiritual, porque no somos espíritu separado mente, separado cuerpo, ¿no? Como que hay una cuestión integrada del ser. Y como decíamos antes, cada terapia o cada acercamiento a trabajar con estas cuestiones tiene que ver con algo personal. ¿Te llega? ¿No te llega? ¿Te sirve? ¿No te sirve? Y sea lo que sea, si sos mental como nosotras,
te, te va a servir en tanto y en cuanto esto hace un símbolo. Entonces, ese símbolo a vos te impacta de alguna manera o no, ¿no? Te lleva sí o sí a algún lado. Por eso las invito y los invito nuevamente a pensar en esta pregunta que nos convoca y que fuimos abriendo diferentes puertas, que es, ¿qué hacemos con lo heredado? Tomate también vos este tiempito para pensar, ¿qué haces vos con lo heredado? Bien, y acá para pensar en esto de qué hacer con lo heredado, voy a citar a una artista visual argentina que se llama Liliana Porter, que ahora está radicada en Estados Unidos. Artista visual, digo, fotógrafa, tiene mucha trayectoria en ese ámbito, y dice esto que me pareció muy copado, porque dice, me interesa mostrar cómo el pasado se infiltra en el presente y el arte es ese lugar donde todo se mezcla. Bueno, y acá ya hablamos de constelaciones, hablamos también un poco de psicología y demás. Bueno, el arte también, ¿no? Como un medio para transformar, y me interesó esto de que se mezcla, que antes Nati también lo trajo un poco. Se mezcla en el sentido de se hace algo nuevo. O sea, mezclar como para construir lo nuevo. Y muchas veces, o por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Hablo puntualmente de mí. En mi caso, el arte para mí es un gran salvavidas, ¿sí? Salvavidas en esto de bajar, como decía Nati recién, también con las constelaciones, ¿no? Como al ser una persona tan mental, pero a la vez con tanta sensibilidad, a veces la mente no es el camino como para procesar tanta sensibilidad. Tal cual. Y el arte tiene esto de tomar y crear y construir y producir, que es muy sanador, ¿no? En mi caso, nada, hago de todo. O sea, ustedes ya saben... ¿Qué cosa no? ¿Qué cosa no? Ustedes, bueno, ya saben que escribo poesía, que estoy como en esa, desde muy chica, pero bueno, también bailo, pinto. Digo, me gusta el arte en general y por eso lo traigo, porque creo que muchas personas se van a sentir identificados que están escuchándonos, porque de verdad que es un medio muy valioso para encontrarnos, por un lado, con nosotros mismos, con nosotras mismas, encontrar nuestra verdad, porque uno cuando hace arte no puede mentir. Claro. Hay que estar ahí uno con uno mismo, con una misma o con quienes esté compartiendo eso, y es 100% honestidad. Re. Y es darse un lugar único. Vos decías, salir de la mente, transitar con el cuerpo. A veces nos sentimos muy estancados y tenemos que explorar desde el arte, incluso hasta de lo sensorial, ¿no? Tocar algo distinto. Pienso, no sé, en otros artes como cerámica, bailar, la danza, ni hablar, te mueve la energía, sin dudas, y está bueno siempre esto de explorar, también desde el arte, desde el hacer, y desde tomarse el tiempo de disfrutar y ver algo y pensar y reflexionar en eso, ¿no? Porque a veces vivimos tan a mil, Re. que nos quedamos con lo que, no, porque lo vi en las redes. Es como, últimamente a veces me pasa mucho que quiero abrir una conversación y es, bueno, lo que abrí en las redes. Bueno, abramos otros espacios, también quizás desde el arte, para generar conversaciones con uno mismo y con el otro también, ¿no? Sí, y también hay algo ahí del disfrute y de lo lúdico, ¿no? Que el arte tiene una cuestión de que, por supuesto, que se estudia y hay técnicas y hay expertos y expertas especialistas en eso, pero es tenés ese permiso de hacer y de ser y mezclar técnicas y jugar. Y ahí está como el placer, ¿no? Que te obliga un poco como a, no sé, a ser niño, niña. Por eso. Sí, es la magia, bueno, también es el modo de procesar del adulto, el arte, ¿no? Dejamos de jugar para empezar a hacer arte, de alguna manera. Es el modo de internalizar el mundo, lo dicen la gente que sabe, los estudiosos de la mente y el comportamiento, que el arte en el adulto es como el juego en el niño, ¿no? El otro día hablaba con 2 profes de educación física y hablamos de esto, ¿por qué dejamos de jugar, no? ¿Qué pasa que dejamos de jugar?
que la vida se vuelve tan seria de repente, ¿no? No sé si seguramente todos nosotros y nosotras hemos tenido profe de educación física en nuestra vida, han cruzado. Y la mayoría son copados, son buena onda, se toman las cosas así como a la ligera. Siempre el vínculo que tenés con el profe de educación física es mucho más, ¿no? Como relajado de alguna manera. Y lo mismo pasa con las maestras de inicial o los maestros de inicial. No sé si hay maestros varones de inicial. No sé por qué saben eso, Sí, pero hay. debe haber. Ahora Si hay alguno, dejen en los comentarios, yo soy profe de inicial. Pero hay algo, ¿no? Como de lo lúdico que nos ayuda a procesar un poco nuestro presente. Y con este presente, y seguimos hablando siempre de lo heredado, por supuesto, porque aparece, emerge en nosotros eso heredado. Para diferenciarnos de eso, necesitamos procesarlo de alguna manera. Diferenciarnos ya sea para reconocerlo o para armar un camino por otro lado, ¿no? Bueno, y hablando de eso, ¿no? Yo les contaba que escribo desde muy chica. Bueno, tengo acá uno de mis diarios de adolescente que mi mamá, no sé por qué, Lo encontró. tiene. Lo tenía levantando un pie de la cama. No sé por qué estaba ahí. Pero bueno, yo veo así, era mi diario del 2009, que yo tenía 14, 15 años, y tengo escritas, atención, 15 canciones. ¡Vamos! Ya está, ahora hacemos hit, ¿eh? Me sumo a esa, te hago los coros, lo que quieras. Tengo todo un disco escrito. Por favor. Escúchame, dáselo a la IA eso y te hace la música Así al toque. que, por favor, no sé, músicos, si quieren, acá tienen una Material. compositora. Pero es muy loco volver a leer eso y conectarse, no solo con la niña de 14 años, sino que hay muchas cosas que hoy en día sigo tratando de entender o de abordar, que en ese momento ya los trabajaba. Por ejemplo, temas con mi viejo, ¿no? Bueno, ese tema, desde ese momento yo ya escribía pensando en eso y como tratando de buscarle sentido y expresando lo que me pasaba. Entonces, nada, esto lo traía por esto de decir cómo también el arte o lo que uno produce queda plasmado como una foto de un cierto momento y después cuando uno vuelve a eso, se ve. Se ve y se reencuentra con eso. Entonces, digo, también es re importante, hablando de lo heredado, reconocer como ese camino de transformación y de cambio que uno va haciendo en la vida y volver para recuperar lo valioso, para decir, che, qué bien que ya no estoy en esta, o che, qué bien que ya no tengo 15 años, por favor. Qué bien que ya no soy adolescente. Tal cual. Es interesante cómo incluso las terapias que veníamos conversando antes, que hay un montón, muchas traen también de esto de poder escribir, de hacerse una carta a uno mismo, escribir lo que pasa por la mente sin juzgar. Está bueno pasar por esos procesos también. Bueno, la Gestalt trae esto, ¿no? La terapia Gestalt trae todas estas cosas. De jugar, de visualizar, de poner el cuerpo para hacer una máquina, para hacer algo colaborativo, para, no sé, pintar, hacer cosas ¿no? con masa, Sí, sí. bailar. Vos también tenés un arte con cartas. Claro que sí. Que bueno, eso imagino que es algo especial que tienen algunos, claramente. No sé si vos No, lo identificas con algo es un heredado, juego. ¿eh? No, Yo cero. lo veo como un juego, pero Cero, mi familia, todos, no, cero heredado esto. lo traía como un juego, pero después me quedé pensando, ¿habrá algo, una conexión que decís, se conecta con algo o no? Listo. No, esto es re mío. Bueno, re mío esto de estos guías que van apareciendo. Y mirá que te digo esta palabra. Muy loco todo, ¿viste? Pero yo te conté hace un ratito, sobre Celina, que fue mi guía en un momento, como que de alguna manera me dijo, che, mirá que somos mente, cuerpo y espíritu también, y aparece la astrología, y aparecen las cartas, y aparece hasta la homeopatía como terapia. Y bueno, el camino me llevó para un lado, para el otro. Conocí a Gaby también, que es una hermosa persona que ya estaremos escuchando de ella. Y aparecieron las cartas en mi camino también, de la mano de Maro Luque, que la recomiendo un montón. Y bueno,
para este episodio yo saqué una carta, obviamente, y salió del Tarot Zen, que me gusta porque es un juego, ¿no? De hecho, es el Tarot Zen de Osho. Osho le dice, esto es un juego, ¿no? Vos usalo como un juego y a ver qué te pasa con estas palabras, con esta imagen. Y salió el número 3, la guía. El número 3 de... Acá que ¿cómo se llaman? que lo estamos viendo tiene como muchos colores también. Muy colorido, es como una cosa medio arcoiris. Sí, un halo, un espíritu. Claro, hay no como sé. una figura ahí que se pierde entre todos esos colores. Ujú. Sí, sí. Es un ángel. Es un ángel y detrás hay una imagen como si fuera una especie de una virgen o una mujer, ¿no? Como mirando hacia atrás. Em, y bueno, justamente la palabra guía habla de encontrar en nosotros esa guía interna, ¿no? Él habla desde Buda. Él, me refiero a Osho, que es el creador de este tarot, de este mazo de cartas. Y dice que uno tiene como un Buda intrínseco, que el camino está como marcado por ese Buda intrínseco y que a la vez ese Buda está guiado, ¿no? por todo eso que nosotros, de donde nosotros venimos, ¿no? También lo podemos tomar como que es una guía externa, como si dijera un ángel de la guarda. O inclusive podemos hablar de nuestros ancestros como guía de nuestro camino hoy en día, ¿no? Ya sea porque es la lealtad que nosotros tenemos desde lo que ellos han vivido, o también como guías en el sentido de, che, mira, este camino yo ya lo hice. Si vos querés seguirlo, es como, esta es la puerta, ¿no? Que de hecho, cuando él narra esto, la explicación de la guía, de la carta guía, hace como una alusión a un cuarto oscuro y cuando uno prende una luz, aunque sea mínima, puede ver dónde está la puerta, ¿no? Entonces, prendes una velita, una pequeña luz dentro tuyo y ya puedes ver dónde está la puerta de salida. Entonces, habla, como hace alusión a la idea de esto, de encontrar una salida o un hacia dónde, porque ya eso está pactado, ya está hecho, ya está armado. ¿Por quiénes? Por quienes estuvieron antes que nosotros en el camino. Entonces, bueno, acá hay una puerta. Si vos querés la tomás, y si no querés también construís otra puerta, abrís a golpes otra cosa, salís por la ventana, no lo sé, pero la puerta ya está. Es decir, hay un camino que ya hemos trazado como tus ancestros, de alguna manera, ¿no? Y tu guía interna te va a decir qué hacer con eso, ¿no? Siempre y cuando vos puedas prender la luz. Entonces, el laburo de uno está en estar presente en uno, en buscar las maneras de tener un presente que refleje quiénes somos y quiénes queremos ser. Y la importancia ahí de confiar también, ¿no? A veces nos pasa que por ahí, como hablábamos al principio, que estamos de repente como que sentimos que todo es un caos y que tenemos un montón de frentes que atender. Y bueno, quizá a veces no hay que hacer nada. Quizá a veces hay que confiar solamente en que tenemos que transitar este momento. Y bueno, yo también recurro mucho como a mis guías, tanto familiares como tanto ancestros como no ancestros. Y me sirve mucho como pedir serenidad para transitar esto. Y ya, y a veces es simplemente como esa confianza, esa fe ciega. Y a veces es como, me resuena también en vivo esto que decía Nati, de somos cuerpo, mente y alma. Está en nosotros. Y a veces es darnos ese tiempo de encontrarnos, de hacernos preguntas como para ir encontrando. Algunos lo pueden llamar incluso intuición y otros una verdad que está dentro de uno. Entonces está bueno como experimentarlo. Totalmente. Y por último, yo también quería traerles algo de la valentía, ¿no? Porque a veces hablamos de lo heredado y de querer transformar y que requiere también de, como decíamos antes, de valentía y de vivir el proceso, porque a veces vivimos en un mundo de ansiedad donde no nos permitimos nada y los cambios siempre traen cosas buenas, pero a veces no traen cosas buenas y hay que animarse a transitarlo. Si algo de vos resuena de hacer un cambio, y no hay que pensar de que las cosas se dan ya, que directamente, por supuesto que está
planteado para que vaya por ese lado, pero en el camino nos vamos a encontrar con un montón de cosas más. Entonces, creo que la gran conclusión también un poco es esto del tiempo. Darnos el tiempo y de transitarlo. Por último, escuchamos un audio más que creo que resume un poquito de todo lo que estuvimos conversando, que es justo mi tía, que es biocodificadora, y seguramente tengan más noticias de ellas más adelante, pero creo que es un buen resumen de esta gran pregunta que nos convoca en este episodio, que tiene que ver con ¿qué hacemos con lo heredado? Nuestra historia no empieza ni termina en nosotros. Somos parte de un árbol cuyas raíces nos conectan con generaciones pasadas. Tenemos toda nuestra ADN, está lleno de nuestra herencia, de ancestros. Heredamos no solo rasgos físicos, sino también creencias, emociones y patrones de comportamiento. A veces sentimos que nuestra vida está marcada por expectativas ajenas o que hay dolores que no son nuestros. Reconocer esas influencias nos permiten transformar lo heredado en una herramienta de crecimiento. Desde la psicogenealogía, Alejandro Jodorowsky propone que dentro del árbol existen núcleos que representan los impulsos vitales para nuestro crecimiento y nudos que nos atan al pasado, que son estos núcleos mal desarrollados. Identificar estos nudos y trabajar en su sanación nos ayuda a dejar de repetir historias y asumir un rol activo en nuestra evolución. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de trascender lo heredado, de transformar nuestra historia y vivir con mayor conciencia y libertad. El punto crucial es entender dónde aprendimos a gestionar las emociones, dónde aprendimos nuestras creencias, de dónde viene ese origen. A partir de ahí podemos empezar a buscar y a sanar. Lo dejamos en la pregunta. Lo dejamos en la pregunta y nos quedamos recalculando, ¿no? Sí, obvio. Nos quedamos recalculando, así que vamos a renovarlo la pava y Seguimos charlando. seguimos charlando. Hasta la próxima, entonces. La pregunta no ofende jamás. Es un viaje que no tiene final. Rodilla en alto siempre al azar. La curiosidad nos hará volar. Hay carcajadas mezcladas con calma. Interrogantes que sanan el alma. En cada frase surgen mil caminos. Lo que dicen